El Clúster Audiovisual de Canarias, CLAC, aglutina a empresas y profesionales del sector audiovisual en las islas. Por medio de CLAC y Acción, el programa que les ofrecemos a continuación, queremos poner en valor nuestro sector ante la sociedad y para ello les proponemos un peculiar recorrido por la vida. Hemos reunido a personas con una trayectoria interesante. Con ellas charlaremos sobre temas esenciales como el amor, el humor, la salud, la infancia, el futuro y de cómo el cine, la televisión o Internet están presentes en nuestro día a día y forman parte inseparable de nuestra cultura. Kiko Barroso charlará con ellos desde la inocencia recobrada de un columpio. También conoceremos a talentos del cine y el audiovisual canario que desarrollan su actividad dentro y fuera de las islas y pulsaremos la opinión de la calle. Bueno, ¿están listos? ¿Sí? Pues CLAC y Acción. Hoy queremos plantearnos el reto de construir una sociedad sostenible. El desarrollo y el progreso nos proporcionan una vida más confortable. Sin embargo, nuestra sociedad genera una cantidad de residuos inasumible. En el último siglo hemos experimentado un crecimiento cualitativo y cuantitativo importante, pero no hemos sabido gestionar los recursos naturales por considerarlos inagotables. No lo son, y ahora el problema nos está pasando factura. ¿Es la sociedad canaria consciente de este problema? Vivimos en un espacio fraccionado y frágil. El cuidado de la naturaleza es vital para que el imaginario de Canarias como lugar paradisíaco tire del turismo como motor de nuestra economía. La sociedad de consumo genera muchos residuos y resolver el problema de su gestión debería estar entre nuestras prioridades. Hoy nos columpiamos con Juan del Río, sociólogo y profesor de la UNED. Desde su empresa de análisis de opinión pública y de mercados, estudia el comportamiento de la sociedad canaria frente a este problema. Acabas de hacer y de conocer con mucho detalle un estudio sobre la sociedad sostenible. ¿Sostenible? ¿De qué? Bueno, el estudio en particular, más que hablar de ese concepto tan amplio, sociedad sostenible, ahí nos centramos un poco sobre el nivel de concienciación medioambiental de la gente y centrándonos además en el tema del comportamiento ante la separación de residuos, a lo que se dice reciclado de las basuras, ¿no? Lo de separar los plásticos, los papeles y los vidrios. Y eso, bueno, sí, hemos hecho un estudio creo que bastante interesante. Y bueno, que donde salen a relucir, pues bueno, niveles de comportamiento y de concienciación un poco de la sociedad. ¿No sabemos reciclar los canarios? En general sí, es decir, yo creo que en realidad la gente tiene un nivel de concienciación bastante elevado, sobre todo además cuando lo hacemos una visión histórica. Hace 10 años en Canarias prácticamente no habían contenedores para nada, ni para vidrio ni nada. Y yo creo que en 10 años se ha mejorado, la verdad, que muchísimo. Ahora todavía queda mucho camino por recorrer. Ahora bien, el tema está en que a veces hay una cierta contradicción entre la gente, lo que la gente dice que es y lo que la gente hace en realidad. Ah, pero eso ya pasa con el documental, documental de la 2. Que todo el mundo, ¿no? Claro, por eso todo el mundo nos encantan los programas culturales, pero después la gente lo que ve son los programas de Belén Esteban, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay. Y en el caso del reciclado, pues un poco también igual. Tú le preguntas a la gente si tiene un interés, un nivel de concienciación o interés sobre este tema, y el 85% te dice que tiene un interés enorme, ¿no? Pero después no se corresponde con los niveles objetivos de recogida de basuras por habitante, que estamos en unos parámetros, primero, inferiores a los parámetros nacionales, y ya no te digo si nos queremos comparar con los centroeuropeos, ¿no? Claro, esta gente lleva muchos años. Pero yo insisto, también ha mejorado la cosa, pero bueno, sigue existiendo cierto segmento de la población que no le han tomado mucho interés. ¿Por qué no reciclamos? ¿Por pereza? ¿Por desconocimiento? ¿Por comodidad? Porque yo creo un poco de todo. ¿Nos falta cerca de casa contenedores para depositarlos? Objetivamente no se demuestra, salvo algunos, es decir, Canarias, una cosa es Canarias, otra cosa es particularizar en municipios.
No es lo mismo una ciudad metropolitana como Santa Cruz y Las Palmas que un municipio rural que es más dispersa la población. Pero en cuanto a infraestructura, hoy en día hay como 1.700 contenedores en toda Canarias solo de papel y de envases ligeros. Se ha triplicado el número de infraestructuras, se ha hecho una inversión importante. Ahora bien, insisto, quizás lo que falle todavía, en algún sentido, es no la cantidad, sino la calidad de esos contenedores. Es decir, se suele argumentar que están lejos. ¿Pero qué es lejos? Porque después también le dices a la gente, si lo quiere acerca a su casa, y si no, tampoco lo quiero acercar a mi casa. Entonces, ¿qué es lejos? Pues también es una cuestión un poco subjetiva. Yo sé de gente que tiene que ir con un coche particular a depositarlo y tiene un comportamiento estupendo. Y de gente que lo tiene al lado de su casa y no lo hace. Entonces, las variables son muy relativas. Oye, hay una leyenda que se dice que al final, que da igual que nosotros reciclemos y que separemos, que al final después todo eso va a un mismo contenedor. Sí. No es verdad, ¿no? Eso no es verdad, eso de verdad que no es cierto. Aquí en Canarias, de verdad que aquí no hay plantas recicladoras en términos estrictos. O sea, es decir, salvo algunas cuestiones. Aquí tenemos recicladores de vidrio, por ejemplo, en Gran Canaria, en Tenerife creo que hay una planta de algunos temas de papel y cartón. Pero no es como en Península, que tiene muchas plantas. Entonces, toda la basura que va al mismo vertedero, al vertedero de toda la vida, ese sí que no hay mucha posibilidad de separarlo. Pero lo que el ciudadano separa de antemano, eso va a plantas separadoras, se compacta y se lleva a Península a plantas procesadoras del. Oye, ¿y vale la pena separar para enviarlo a la Península? Sí, claro que vale la pena. Primero porque el primer valor es la ecología. O sea, aquí en Canarias con la basura solo podemos hacer dos cosas, o tres. O las enterramos, que es lo que se ha hecho hasta ahora. En Canarias ya no tenemos más espacio. Ya no hay, somos islas y no hay más espacio para enterrar. O los quemamos. Tenemos ese ejemplo tan bonito de Santa Cruz de Tenerife, que han convertido, fíjate en qué jardín, claro, en qué parque. Sí, que es un poco recuperar antiguos vertederos, pero ya crear más nuevos vertederos, porque claro, cada vez generamos más basura. No solo que tenemos que tener en cuenta la población de Canarias, sino la población flotante del turismo. Estamos hablando de más de 12 millones de personas al año. Claro, oye, y el turismo, quizás para aquello de que mucho turismo que nos viene es europeo, ¿está más concienciado que nosotros? Sí, ¿recicla el turista? Lo que pasa que aquí en Canarias los municipios turísticos dependen. Los municipios turísticos de Gran Canaria funcionan de una forma un poco deficitaria, mientras que los municipios turísticos de Lanzarote o de Tenerife funcionan muchísimo mejor. En Fuerteventura bastante mal en cuanto a infraestructura. Pero pasa que tampoco, vamos a ver, el turista tampoco es tanto generador, porque al fin y al cabo duerme en los hoteles y come en restaurantes, con lo cual el responsable de esos residuos no es el turista en sí. Sí, hay algunos pero ya no solo el turista, sino de los extranjeros que residen en Canarias, tienen un mejor comportamiento y están mucho más concienciados. Cosa que también es normal, llevan muchos más años que nosotros en este tema. Los alemanes tienen un partido verde de hace ya décadas. ¿Y qué es lo que más reciclamos? ¿El papel que pesa menos? Pues lo que pesa más es el papel. El vidrio es mucho más fácil de reciclar porque al fin y al cabo, bueno, es la botella y ya está. Pero en cuanto a papel y plástico, parece que se recoge más papel que plástico, pero es una cuestión física. En un metro cúbico de papel pesa muchísimo más que un metro cúbico de plástico. Después también hay un dato curioso con estos análisis, lo que es el efecto de la crisis económica, que fíjate tú, ha habido un descenso significativo en cuanto a la recogida de toneladas en papel. Papel cartón, pues no solo es papel, sino el cartón. Y el cartón sobre todo son los embalajes de productos electrónicos, y entonces como se ha visto que la disminución del consumo también ha generado menos basura, ¿no? Y menos, es curioso, ¿no? Como todo está interrelacionado, ¿no? Por edades sabemos cómo se comporta la población. Sí, lo tenemos segmentado. Lo que sí hemos detectado que nos ha llamado muchísimo la atención, que es que hay un menor nivel de concienciación, no solo por lo que afirman de su interés por el tema del reciclado, sino también por lo que hacen cotidianamente a la hora de separar los residuos. Que es que los segmentos que menos reciclan son los más jóvenes, no todos, y los mayores. Entre los jóvenes hemos detectado una mayor proporción de gente, aproximadamente un 25%, que afirman de que no les interesa nada el tema. Y eso, nos vamos a otro segmento de edad y se reduce bastante. Oye, ¿y coincide con jóvenes que no hacen nada?
¿O coincide con jóvenes con formación? Porque mira que ha habido campaña y hay información al respecto, ¿no? De lo importante que es que reciclemos. Ya. No, y además que todos estos jóvenes han sido los conejillos de India, todas estas campañas que se han hecho en los colegios desde hace 10 años para acá, y el que más y el que menos ha tenido que recibir algún tipo de información, ¿no? Pero primero hay que dejar claro que no es los jóvenes, es una minoría de jóvenes, que esa proporción es mayor que en otros segmentos. Yo creo que tiene que ver también porque, bueno, todos estos jóvenes de 18 a 24 años, vamos para ir un poco acotando, primero, que la inmensa mayoría, por no decirte la totalidad, tal como está la crisis económica, viven con sus padres, son dependientes, no tienen responsabilidades. Y quizás hay un cierto segmento de estos ciudadanos y ciudadanas que lo público, lo social, un poco que les queda un poco lejos, ¿no? También es verdad que, bueno, si analizamos las oportunidades que tienen ahora, con el paro juvenil, entonces a veces se puede entender esta falta de implicación, ¿no? Pero insisto, aquí se ha detectado precisamente la gente que está alfabetizada medioambientalmente, por así, ha sido las primeras generaciones. Nosotros no recibimos ningún tipo de formación, lo hemos ido aprendiendo a posteriori, pero curiosamente hay una determinada proporción que no se ha interiorizado la importancia del respeto al medio ambiente. Muchas campañas están dedicadas a los niños desde la escuela porque ahí hay que empezar desde la base. ¿Eso se nota después en la familia? Yo creo que sí, influye. Pero influye. Hay otro dato curioso de este estudio, que es que los prescriptores de opinión, por así decirlo, en los hogares, o sea, la persona que está más interesada en el tema de reciclado, es cómo separar la basura, son las madres. Como casi todo. Pero como casi todo, porque son las responsables de toda la gestión del hogar, porque por así decirlo. Pero hasta en esto también son las madres. Y yo creo porque además son las que los hijos trasladan lo que ellos aprenden en las escuelas y la primera persona que recibe esos mensajes son las madres, ¿no? Mira, ¿cómo modificar? ¿Qué campaña es la que necesitamos para modificar la conducta? Porque fíjate, por ejemplo, desde la perspectiva económica, una bolsa del súper nos cuesta 3 céntimos, 4 céntimos, y hay que ver cómo hemos cambiado absolutamente ese patrón de comportamiento. Ya todos llevamos la bolsita del súper, y no es por una cuestión económica, porque son apenas 3, 4 céntimos. Sin embargo, detrás hay un interés medioambiental. Pero yo no sé si nos duele más los 3 céntimos o el hecho de tener que llevar la bolsa. Yo creo que hay un poco de todo. O sea, ha aumentado el consenso ambiental, tenemos tanta información ya no solo los residuos, el cambio climático. Bueno, es verdad que a veces hay contradicciones en cuanto a nuestro comportamiento cotidiano, porque si lo del cambio climático, por ejemplo, pues deberíamos estar todos comprando coches eléctricos. También es verdad que bueno, la economía te lo permite, pero que todavía sigue habiendo gente que compra su gran 4x4 que contamina mucho más, total para nada, para ir a la playa, ¿no? Pero, entonces, a la hora de hacer políticas activas en pro de la conservación medioambiental, yo creo que habría que ir primero por 2 caminos. Infraestructura, si no hay contenedores no podemos hacer nada. Entonces hay que insistir en mejorar esa infraestructura. Una de las quejas, hay contenedores pero no están todos en el mismo sitio. Tengo el verde aquí pero tengo el azul en otro sitio. O están todos muy concentrados y en otra zona está... Vale. Otra infraestructura, la frecuencia de vaciado, que también hay mucha queja. La gente va al contenedor y está repleto, no puede hacer nada. Pues eso también, quieras que no, alguien que se ha molestado en llevarlo, pues eso desmotiva. También hay que incidir en la comunicación, todo lo que hemos hablado, desde los colegios hasta los mayores. Y cada segmento tendrá su problemática. Y también habría que pensarse, que es triste, pero a veces a base de palos aprende la gente, y es poner multas. Y eso se aplicó, por ejemplo, en los países escandinavos que multaban por tirar un papel al suelo. O creo que en algún país del sureste asiático, pues multan por tirar un chicle a la vía pública. Bueno, tú vas por las calles de Hong Kong y ves cartelitos que te dicen en inglés que te ponen un penalti, que es multa de $10.000. Y es así de triste. O sea, a veces hay que poner ese tipo de medidas, ¿no? Ponemos el acento quizás en el comportamiento del individuo, del hogar. Pero también a lo mejor es más efectivo implicar a las organizaciones, las empresas. Nosotros nos pasamos la mayor parte del tiempo en nuestras oficinas. Pues obligar a que esas empresas privadas o públicas, lo que sea, pues que tengan sistemas de reciclado o que se legisle para que no se creen tantos embalajes,
que a veces te vas a comprar un simple pendrive y te viene empaquetado en una cosa enorme y dices, bueno, era necesario para esto un embalaje así de grande. ¿Sabes? Que a lo mejor también no solo hay que incidir en la conciencia de los individuos, y la cuestión medioambiental yo creo que ya no hay ninguna duda al respecto. O tomamos algún tipo de acción o esto se acaba, ¿no? Sí, aunque también está claro que lo fundamental es el compromiso personal que tenga cada uno. Si cada uno tuviera ese compromiso, está claro que los 2 millones de canarios tendríamos una situación mucho más sostenible. Claro, pero que también la ciudadanía, para tomar esa conciencia, pues tiene que tener claro que es una cosa de todos. Si todavía persiste el estereotipo de que yo me molesto en separar y después eso va al mismo vertedero, pues ¿qué quieres que te diga eso? La gente que lo hace lo desmotiva, y el que no lo hace le das argumentos para que siga con esa actitud. ¿Pero para qué lo hago yo? Entonces, bueno, y ahí yo creo que también debería haber más implicación del que realmente tiene poder en esto, que es la clase política. La evidencia científica, yo creo que no queda duda del problema del cambio climático y las consecuencias que va a haber en un futuro. Y hay políticos que me dicen que su primo le dijo que eso no está contrastado, porque quiere, eso desmotiva bastante. Eso desmotiva bastante, porque al fin y al cabo los que están arriba son los que tienen que dar ejemplo. Entonces, por ahí deberían ir los tiros, ¿no? Porque ya no solo eso, es que también el componente de la ecología tiene un componente económico importantísimo. Por ejemplo, energía solar, es que ahí hay desde el que te diseña el panel, el que te lo fabrica, que se podrían plantearse hacer fábricas aquí, el que te lo instala, el que te lo mantiene. O sea, todo eso generaría otra nueva economía, que por ahora no existe con envergadura suficiente, ¿no? Hablando desde la perspectiva audiovisual, ¿han habido muchas campañas? ¿Quizás demasiado infantiles? Yo creo que sí, es un poco naif. Te digo, porque se apela mucho al comportamiento individual y siempre se apela a un concepto quizás muy abstracto, al medio ambiente. Si tuvieras oportunidad, desde el estudio que tú conoces y que tienes claramente dónde están las mayores carencias, ¿cómo sería esa campaña? ¿Cómo sería ese anuncio? Hay que ser más realista, hay que contar los efectos reales que puede tener en el bolsillo de los ciudadanos y en la economía en general, tanto la conservación como la no conservación. Tendríamos que, yo creo que ya habría que ejemplarizar eso, ilustrar esos efectos. Tenemos cierta tendencia, sobre todo las sociedades occidentales, que nos hemos acostumbrado a vivir con el riesgo. Siempre estamos viviendo al filo de la navaja, pero esto ya desde la Guerra Fría, con el peligro de la destrucción nuclear, y seguimos. Porque siempre tenemos la esperanza de que siempre vendrá algún salvador con una bata, porque el salvador suele ser algún invento científico que lo solucione, o vendrá alguna vacuna para la enfermedad esta, o vendrá algún adelanto de... Pero estamos acostumbrados a eso, ¿no? Hasta que ese invento llegue, tenemos que reciclar. Hombre, evidentemente. Aparte que hay una prueba ya científica, que es que esto no aguanta más y ya empezamos a ver los efectos. Y no podemos seguir así. Porque más en Canarias, no tenemos territorio, no podemos seguir compactando y enterrando basura, y quemándola también tiene sus efectos perniciosos. Entonces, yo creo que hay que tomárselo un poquito en serio, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no te sentabas en un columpio? ¡Buf! ¿Años? Pero muchos años. ¿Pero muchos? Sí, ya tengo unos cuantos. Oye, pues yo creo que si nos sentamos en el columpio es como si nos metemos en una máquina de reciclaje, porque nos quitamos un montón de años. Sí, y a la manera que la sensación de ingravidez, la verdad que es placentera. Sí, ¿verdad? Sí. Sobre todo si vamos de un lado a otro. Eso. Anímate. Sí, vamos a ver. Sobre el tema de la sostenibilidad recuerdo las declaraciones de una excomisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea que hablaba ante científicos, técnicos, investigadores de la Unión Europea diciendo que era más difícil definir lo que era sostenibilidad y era más fácil definir lo que era insostenible. Y por lo tanto, donde queríamos, era más fácil ponernos de acuerdo en la insostenibilidad. Y coincido con ella, es decir, porque a partir de ese acuerdo común de la insostenibilidad podemos ir hacia una transición hacia la sostenibilidad. Tras los encuentros de cine amateur celebrados en las islas en los 60 y 70, los festivales internacionales de cine ecológico de Puerto de la Cruz en 1982 y de vídeo de Canarias en 1988 se orientan al cine profesional siguiendo un camino iniciado por el certamen de nuevos valores de Las Palmas de 1963.
LPA Film, Festivalito, Animayo, La Orotava, Miradas Doc, Dunas, Fimucité, Lanzarote y Tenerife Short son algunas de las citas surgidas en Canarias al calor de la proliferación de festivales en todo el mundo desde finales de los 90. Mi nombre es Pedro Felipe Acosta, he nacido en Los Realejos y tengo como profesión pues la realización de documentales de naturaleza. Y esto es algo que me viene de niño, ¿no? Porque realmente desde que tenía 13, 14 años ya no iba a jugar a fútbol con los niños, con los compañeros o los amigos de esa época, sino que lo que hacía era irme a los Ricos de Tigaiga con mi amigo Andrew Herman a ver las aguilillas y a ver los bichos. Así que era yo un bicho raro, ¿no? Para mis amigos, ¿no? Y bueno, tengo que decir que he tenido la suerte, ¿no? de poder dedicarme, ¿no? profesionalmente a lo que realmente me apasiona, ¿no? Que es el documental de la naturaleza. Siempre la gente me dice, bueno, qué bonito, ¿no? Tu profesión, qué bien, ¿no? Realmente sí, bueno, es muy bonita, ¿no? Vista desde fuera, ¿no? Pero también tengo que decir que es muy duro, y que realmente el rodaje en la naturaleza requiere muchísima paciencia, tesón y sobre todo madrugar muchísimo, meterte en escondites durante horas y horas y días y semanas enteras, ¿no? Pasando calor y sueño, ¿no? Y para intentar conseguir esas imágenes que luego van a durar 4 o 5 segundos, ¿no? En el documental. Tienes que conocer muy bien la fauna, las especies que vas a rodar. Cuanto más sepas, mejor. Mi vida profesional la he dedicado a la naturaleza de las Islas Canarias, porque no debemos olvidarnos que vivimos en unas islas que tienen una biodiversidad, bueno, que no tiene parangón en ningún otro lugar de Europa. Es decir, que yo cuando muestro mis documentales en festivales en Europa, se sorprende la gente realmente, ¿no? De cómo es Canarias, ¿cómo puede ser? Canarias es un continente en miniatura. Hay bosques lluviosos, ¿no? La laurisilva, pinares impresionantes, llanos desérticos, ¿no? Como los de Fuerteventura, volcanes. Bueno, una biodiversidad impresionante, ¿no? Y yo creo que es necesario que toda esta riqueza natural que tenemos nosotros la conozcamos un poquito mejor, ¿no? Y he hecho, que realmente no sé cuántos, ¿no? Pero como unos 20 y algo, ¿no? Más de 20 documentales. Sin embargo, quiero recordar algunos que han, digamos, marcado de alguna manera mi carrera y quizás el primero de ellos fuera Chinijo, que fue mi primer documental, digamos, ¿no? Mi primer gran documental de 1 hora, Teno, hombre y naturaleza, un documental que trata sobre la relación del hombre, ¿no? Y la naturaleza en el macizo de Teno, ¿no? También estuve 4 años realizando una serie entera de 8 capítulos sobre la biodiversidad de las islas, que era Canarias, Reductos de Biodiversidad. Fue premiado en Francia, se ha visto, que yo, si no recuerdo mal, 31 países, que ya es un poquito, bueno, al menos fuera de aquí se sabe lo que hay. Esta riqueza natural que tenemos nosotros aquí se conoce también fuera, ¿no? Quizás más que aquí, ¿no? Y luego, por último, este último trabajo que acabo de terminar, Canarias a la sombra de los volcanes, también es uno, para mí quizás sea, como es la última, es la más reciente, creo que es mi mejor trabajo, ¿no? Por este trabajo acabo de recibir un premio en Francia bastante importante, que es el Gran Premio del Festival de Abbeville, ¿no? Donde compitió con películas con grandes producciones internacionales, ¿no? Y esta que es una pequeña producción canaria, enteramente canaria, así que aquí todos los que trabajamos en ella somos de aquí de la isla, pues eso, nos premiaron este documental, ¿no? Bueno, yo soy uno de esos realizadores que creen que el documental de naturaleza no solo está para verlo en televisión, y creo que es una herramienta muy importante para sensibilizar, para concienciar, ¿no? Para dar a conocer la extraordinaria naturaleza que tenemos aquí en nuestras islas, y es por ello que yo dedico parte de mi tiempo a mostrar mis trabajos por colegios, trabajar con niños, ¿no? Y adultos también, ¿no? Pero sobre todo con niños, ¿no?
Es algo que además me gusta muchísimo, ¿no? Porque me doy cuenta de que los niños tienen muchas ganas de conocer, ¿no? Y me hacen muchísimas preguntas y lo paso muy bien, ¿no? Y creo que es eso, que es fundamental que desde ahora, ¿no? Desde muy jóvenes, ¿no? Estos niños sepan, conozcan lo que realmente toda esta biodiversidad, esta naturaleza que nos rodea y que a veces ignoramos, ¿no? Desconocemos, ¿no? Las islas tienen que detener su crecimiento desde el punto de vista urbanístico y hemos de depurar. Es decir, creo que debemos volver a una austeridad de todo tipo y fundamentalmente lograr una solución intermedia y viable que genere una solución de continuidad entre la naturaleza y la ciudad. Ganar espacios al mar, recuperar el medio agrario, eso es fundamental, que es uno de los sectores más huérfanos de la economía canaria. Hay que regresar y sobre todo educar a las generaciones en el regreso a la tierra, incluso como medio productivo. En 1984 nace Filmoteca Canaria, de las más veteranas entre las autonómicas de España y primera piedra de un edificio administrativo público que en las islas ha ido construyéndose desordenadamente. Si la Unión Europea declaró estratégico el sector audiovisual en los 80, el Parlamento canario no lo suscribiría hasta 2009. La prioridad de Filmoteca Canaria es recuperar y divulgar el cuantioso material histórico filmado en las islas. Los dos objetivos fundamentales del proyecto Lazo es fomentar la agroecología en sus diversos ámbitos, no solo en el ámbito eminentemente agrícola, sino en el ámbito de la inclusión social, en el ámbito del turismo, en el ámbito de la economía y, por otro lado, el fomento de redes entre instituciones, entre empresas y entre la sociedad civil. Es romper un poco la idea de los lenguajes sectorializados y el crear lenguajes de la sostenibilidad, que son lenguajes complejos, difíciles, pero también que muchas veces, por mucha complejidad desde el punto de vista de los expertos, la gente trabajando en el campo, trabajando en su buen hacer diario, están haciendo la sostenibilidad practicando. Bueno, yo soy Rafa Herrero, soy realizador y cámara submarino. Nací en Las Palmas de Gran Canaria y desde hace ya pues unos cerca de 20 años me dedico a esto de forma profesional. Me crié en las Alcarabaneras y desde chico yo supongo que la atracción que ejerció el mar sobre mí pues me fue marcando a lo largo de todos esos años. Cada vez que podía pues me iba con los pescadores, me tiraba al agua, me iba a los charcos. El mar siempre para mí ha sido un elemento fundamental en mi vida. No hice estudios superiores, entonces me planteé al ser el servicio militar poder sacarme el título de buceador profesional. Tenía claro que el mar iba a ser el eje fundamental de mi vida. Trabajando como buceador profesional fue despertando en mí la curiosidad por toda esa vida que estaba a mi alrededor de los fondos marinos. Empecé a colaborar con la universidad. Considero que somos unos privilegiados de vivir aquí en Canarias. Canarias para mí es una región única en el mundo por su posición, por el clima y por la biodiversidad que atesora, ¿no? Las circunstancias de la vida, esos caminos que se cruzan, pues en un momento dado me llegó a participar en un proyecto de la Universidad de Las Palmas con la Universidad de Barcelona, el estudio de la foca monje en el Sáhara, con visos de ver la posibilidad de introducirla en Canarias, que como todos ustedes saben es una especie que estuvo aquí tras la conquista de las Islas Canarias, pues siempre se hablaba en las crónicas que en la isla de Lobo había miles de ejemplares, ¿no? Luego se fue extinguiendo, básicamente por la presión humana. Surgió un proyecto con el periódico Canarias 7 que se llamó Canarias bajo el mar. Y yo, sin tener idea de cine ni de vídeo submarino, pues me lancé a la aventura porque realmente era un apasionado y sabía que materia prima había. Otra cosa era
los medios para poder sacarle partido. ¿Qué tiene de especial filmar bajo el agua? Sobre todo naturaleza. Bueno, yo diría que en primer lugar siempre somos visibles, ¿no? En tierra yo tengo muchos compañeros, grandes profesionales de operadores de naturaleza que bueno, se meten en un high y se pegan muchísimas horas escondidos sin ser vistos, esperando el momento adecuado. Debajo del agua siempre somos visibles, es inevitable. Somos muy ruidosos porque soltamos burbujas. El tiempo también es muy limitado. Normalmente una inmersión con botella depende de profundidad y de otras variables, pero está en torno a 1 hora. En cuanto a mi trayectoria profesional, bueno, yo realmente como trabajo, porque disfruto con lo que hago, muchos de mis trabajos no tienen un fin comercial. Los hago porque me gusta y disfruto mucho hacerlo y los subo a las redes sociales, a los portales de vídeo como YouTube o Vimeo, donde tengo muchísimos seguidores. Paradójicamente, gran parte o la mayor parte de los seguidores son de fuera, de Estados Unidos o del norte de Europa. En Canarias creo que paso bastante más desapercibido. Y en cuanto a los últimos años, yo destacaría la colaboración que he hecho con la Fundación Mafre Buenarteme, donde hemos desarrollado un proyecto que se llama Islas Canarias Nacidas del Mar, con la pretensión de dar a conocer, revalorizar, a fin de poder proteger los fondos marinos de Canarias. De esos trabajos yo destacaría 2, uno un documental un poco al desuso que se llama Mar de Nadie, de 40 minutos, y el último, Isora, historia de una manada de calderones, un documental de 50 minutos que se ha emitido en las televisiones. En televisión española se emitió como 4 o 5 veces con una audiencia de millones de personas, ¿no? O sea que es un documental que ha llamado muchísimo la atención fuera de aquí. Aquí también, pero no tanto como uno hubiera gustado, ¿no? Porque yo creo que he hecho falta que la gente de aquí sepa más lo que tiene y se sienta orgullosa de lo que tiene, ¿no? Eso es tal vez un poquito mi pesar. En estos momentos estoy trabajando en un proyecto muy ambicioso en el que he depositado toda mi ilusión, que se llama Secretos de la Macaronesia, donde las Islas Canarias es el corazón, y yo espero que en otro año podamos terminarlo. Yo seguiré trabajando en las Islas Canarias porque, aparte de que soy un enamorado de mi tierra, creo que tiene unas condiciones únicas y aquí es donde yo me hago fuerte. Aquí puedo esperar los días que sean buenos o cuando el momento es el adecuado y trasladarme entre las islas con todo el peso de los equipos de una manera más o menos económica. Fuera yo nunca podría hacer competencia al National Geographic o a la BBC, y me concentro aquí y desde luego aquí seguiré. Desde hace unos años llevo interesado en el tema de la sostenibilidad a nivel de tierra, ¿no? Y yo me preguntaba, me daba vueltas la cabeza sobre el concepto de economía, ¿no? Hasta que en un momento determinado tuve la suerte de conocer un lugar donde pude tocar la sostenibilidad. Es decir, aquellas reflexiones que yo tenía en mente, que me daba vueltas, que lo veía en los libros, etcétera, etcétera, un lugar, ¿no? Un espacio, ¿no? Donde podía sentir la sostenibilidad. Empecé a darle importancia a ese libro que me encanta, que se llama La magia de los sentidos, de un filósofo, David Abraham. En esa finca, que es la finca Almato, es una experiencia que ha sido calificada por la ONU como buena práctica desde el punto de vista de los asentamientos humanos, que es mi centro de referencia, mi fuente de inspiración. Y ahí, de alguna manera, he podido comprobar que la gente que participa en esos cursos comparte esa misma sensación. La mejor manera, yo creo, que de definir la sostenibilidad es a través de los sentidos. Allí puedes tocar el cierre de ciclos de materiales, de nutrientes, de agua, de energía. Allí puedes ver que no solo hay una dimensión estética de la sostenibilidad a través de los bosques comestibles o de los jardines comestibles, sino que también puedes ver allí, digamos, los rendimientos de la sostenibilidad en términos de 35 cajas semanales en donde 35 familias pueden perfectamente, con una caja de una media de 6 kilos, con una diversidad de 19 productos semanalmente, alimentarse con un potaje y una ensalada de una calidad enorme. Yo creo que esa es la mejor manera de definir la sostenibilidad.
Tenemos ante nosotros el importante reto de construir una sociedad sostenible, respetándonos los unos a los otros y respetando nuestro entorno. No poseemos el mundo, somos parte de él. Y no lo olviden, en este mundo la vida transcurre en imágenes y sonidos. Yeah.